Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clips de Historia en 20 minutos, donde solamente en 1200 segundos hablaremos de historia de México. Historia real, historia bien documentada, pero que casi nadie cuenta. Hagamos historia entretenida. Y comenzamos. Bienvenidos a la saga de la independencia. Va a ser una saga, van a ser varios capítulos debido a que es muchísima información que tenemos que comentar. Voy a procurar evitar lugares comunes, información bastante cotidiana para cederle el paso a información que no sea muy conocida. Entonces vamos a continuar. Pero para esto un pequeño ejercicio. Si yo les digo la independencia de México, ¿qué es lo primero que imaginan? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Evidentemente, la gran mayoría pensamos en la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla con el estandarte de la Virgen y gritando ¡Viva México! Si yo les pregunto por la independencia de México, la primera fecha que va a llegar a su mente es el 15 de septiembre de 1810. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, por la forma en la que nos educaron, a ver las cosas con un principio y un fin, y no juntarla con sus antecedentes, lo cual es un grave error. Solemos pensar que el inicio de la independencia o los porqués de la independencia tienen que ver exclusivamente con que algún día un cura se levantó y dijo ¡Viva México!, lo cual de nuevo es un error. Hay que ver las cosas desde sus antecedentes hasta sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en primera, la independencia no fue de México, la independencia fue de una colonia, un virreinato llamado Nueva España. Pero tendemos a pensar que todo lo que pasa en este territorio que llamamos México es historia de México. Y no, México comenzó como nación después de que ya había habido un imperio mexicano. Solemos pensar que nuestra historia como país tiene que ver con las culturas que estaban antes. Este territorio estuvo conformado por muchas culturas que nacieron y murieron incluso mucho antes de la llegada de los europeos, del Imperio Español. Por ejemplo, pensamos en la capital de México prehispánico y pensamos que la capital de México prehispánico es Tenochtitlán. Y no, Tenochtitlán era una ciudad de una cultura y había muchas más culturas alrededor. Tenochtitlán era la ciudad de una cultura de los mexicas que aprisionaban o sometían a otras culturas. Un ejemplo, las ruinas de Teotihuacán. Teotihuacán ni siquiera es el nombre real de ese lugar. Ese lugar fue bautizado como Teotihuacán por los aztecas. Cuando pasaron por allí, vieron estas ruinas y le pusieron por nombre el lugar de los dioses, porque era una ciudad enorme y ellos pensaban que los mismos dioses la habían fundado. Sin embargo, ese lugar, Teotihuacán, ya llevaba aproximadamente unos 300 años de haber desaparecido la gente para cuando pasaron los aztecas. Teotihuacán, aproximadamente su periodo de oro, donde fue una cultura fuerte, fue entre el año 100 y el año 500 después de Cristo. Para el año 500 empezó a extinguirse, empezó la decadencia. Es lo que se le conoce como periodo de oro de la época prehispánica. Los de Teotihuacán, junto con los zapotecos en la ciudad que hoy llamamos Monte Albán. Pero ambas ciudades cayeron por completo para el año 900 después de Cristo. Los toltecas también tuvieron un periodo de bonanza que fue aproximadamente entre el año 900 y el año 1200. De la misma manera, los mayas, que son una mezcla entre toltecas y originarios de Centroamérica, los mayas en Chichén Itzá tuvieron muchísima fuerza para el año 1000 y para el siglo XV aproximadamente los mayas también se extinguieron. Por lo tanto, realmente la primera unificación que tenemos de territorio, costumbres, religión, política, moneda y lengua fue precisamente cuando llegaron los europeos, los llamémosle españoles. Entonces, si vamos a hablar de un México, tendría que ser, entrecomillado,
a partir de la unificación de territorios. Y esto se dio con la Nueva España, esto se dio con el virreinato. Cuando Hernán Cortés llegó a lo que hoy se conoce como territorio mexicano, había aproximadamente 25 millones de indígenas en todo el territorio. Sin embargo, no tanto por las guerras, sino por la viruela, se redujo a 750,000. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 97% de los indígenas murió a consecuencia de las enfermedades. Más o menos con Hernán Cortés, en la primera ola, en la primera llegada, fueron 400 guerreros, 400 personas del Imperio de Castilla, del Imperio Español. Haciendo un total de 1,000 personas, de 1,000 españoles que llegaron a apoyarlo en lo que se llamó la conquista. Sin embargo, 100 años después de la caída de Tenochtitlán, ya eran aproximadamente 150,000 españoles. Estamos hablando de que si al final, 100 años después de Hernán Cortés, había unos 750,000 indígenas y 150,000 españoles, estamos hablando de que había una población en esta zona llamada México hoy en día, una población de menos de 1 millón de personas. Los primeros 100 años después de la caída de Tenochtitlán es lo que se conoce como periodo estabilizador. Hernán Cortés quería fundar una nación que le rindiera tributo al rey de España, pero fuera una nación independiente. Sin embargo, cuando Hernán Cortés es destituido, pues entonces empiezan a hacer las cosas completamente diferentes a lo que él previó. Llega la Inquisición, la Iglesia toma el poder y el Imperio español, el Imperio de Castilla, utiliza a la Nueva España solamente para extraer bienes, oro, piedras preciosas, maderas, etc. A grado tal, por ejemplo, que en aquellos tiempos la única moneda de plata que era reconocida en el mundo, la única plata que podía ser usada como moneda a nivel mundial, era la plata de las Indias, la plata de la Nueva España. Era la que provenía de estas tierras. Aquí, en esta zona, pues con el sueño de Cortés se empezó a fomentar el mestizaje. Y empezó a haber muchos mestizos entre indígenas, mestizos hispánicos y mestizos con la mezcla de negros. Mucho mestizaje, hispanos, indígenas, negros, etc. De esta manera se empezó a manejar un sistema también de castas. Sin embargo, posteriormente, cuando a Hernán Cortés se le quita el poder, Felipe II, varios años después, prohibió el mestizaje. Por lo tanto, al ser prohibido, todo mestizo renegaba de serlo. Si tú eras mestizo, pero parecías más indígena, te decías a ti mismo indígena para pertenecer a un sector. Si tú eras mestizo y parecías más español, renegabas de tu parte indígena y decías que tú no eras mestizo, que ambos padres habían sido españoles. Entonces estamos en un país donde al principio se fomentó el mestizaje y luego se prohibió. Y para colmo, se hizo un sistema de castas. ¿Qué quiere decir esto? Había diferente tipo de ley dependiendo de tu origen. No nada más de tu origen de sangre, sino incluso de dónde venías. ¿Por qué? Porque después empezaron a llegar familias completas de la península ibérica. Llegaron familias completas y a ellas se les dio mucho más facilidades de obtener cosas. Las reglas y las leyes estaban a modo para complacer a las familias españolas, a lo que se le conoce como los peninsulares. De esta manera, no nada más tenía que ver tu origen étnico, tenía que ver dónde habías visto la luz por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona o una pareja llegaba de España y tenía un hijo nacido aquí en la Nueva España, no importaba que sus dos padres fueran, entre comillemos, de raza pura. No importaba que sus dos padres fueran españoles. El simple hecho de haber nacido en este suelo los bajaba de categoría. Eran lo que se les llamaba criollos.
Un criollo era hijo de españoles que habían nacido en territorio de la Nueva España. Los indígenas, por su parte, los indígenas del siglo XVI, eran personas muy dóciles porque estaban muy acostumbrados. Habían estado acostumbrados durante cientos de años al predominio de los aztecas, de los mexicas. Por lo tanto, hacían caso a lo que se les dijera. Eran personas altamente dóciles. Ahora, sumen esto que durante 100 años la Iglesia Católica llegó con la Inquisición y pues a algunos los obligaba y a algunos los empezó a convertir a la creencia católica. ¿Qué dio como resultado esto? Que los indígenas del siglo XVI eran muy creyentes y devotos al rey, aunque jamás lo hubieran conocido. Por lo tanto, si a los indígenas les decías que hicieran algo o no hicieran algo, solían hacer caso. ¿Por qué? Porque de nuevo, durante generaciones ellos también habían sido pisoteados por otro pueblo indígena, entonces estaban acostumbrados. A ellos les molestaba que se les tratara mal y que se les oprimiera, pero no les importaba si el opresor era español, criollo u otro indígena, simplemente un opresor es un opresor. Hasta cierto punto no había racismo en sentirse mal con quien te estaba maltratando. La descendencia de los españoles entonces fueron los criollos. Sin embargo, sucedió algo. La casa Borbón, la casa francesa de los Borbón, subió al poder dentro del Imperio Español. Anteriormente estaba un rey, del rey de los Habsburgo, muere y la casa Borbón sube al poder. La casa Borbón era muy progresista y quería tener mucho mayor control en lo que se estaba dando en la Nueva España. Por lo tanto, quisieron cambiar los modos y las formas de lo que se estaba dando en las colonias. Y parte de cambiar los modos y las formas fue cambiar la jerarquía. Por lo tanto, fue cuando empezaron a mandar muchas familias a que mandaran. Y eso generó muchísimo descontento entre los criollos. ¿Por qué? Porque se veían como iguales. Un criollo podría decirse que era de sangre más pura que un mestizo. Un mestizo podía decir que era mucho más valioso que un indígena. Pero cuando llegaron los peninsulares en gran número, los peninsulares humillaban a los criollos simplemente por haber nacido aquí. Estamos hablando de racismo entre blancos, no nada más entre tonalidades. En la Nueva España había mucho aristócrata, mucho poderoso, mucha gente con dinero, pero muchísimo oprimido también, muchísimo clasismo y muchísimo racismo. Fue hasta 1910 donde se inició un movimiento detonó que se convirtió directamente en la independencia. Pero en realidad, en ese tiempo, los españoles peninsulares eran una minoría en el territorio. Eso sí, una minoría muy poderosa, pero eran una minoría. Por lo tanto, los criollos lo que quisieron hacer es convencer a los demás criollos y a su vez a los indígenas de levantarse. Lo cual no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque el poder lo tenía la Iglesia Católica. Incluso la Iglesia Católica llegaba a tener más poder que el gobierno. Y se enfocaba en dar discursos de esperanza y de pobreza para mantener esta división de clase. Para eso sirvió mucho la evangelización, para tener a los indígenas contentos con la promesa de un reino en el más allá. Los indígenas no tenían acceso a la educación y las leyes que se manejaban en la Nueva España, había leyes especiales para peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, etc. Sin embargo, el hablar de 1810 como el movimiento de independencia no nada más es cerrado, sino injusto. Hubo varios movimientos de independencia muchísimo antes. En realidad, el primero que quería una nación independiente, y lo comentamos anteriormente, fue el mismo Hernán Cortés. Él quería una nación independiente, aunque pagara el tributo al rey de España, pero quería que todas las decisiones políticas, económicas y sociales se tomaran directamente en ese territorio. Cuando Hernán Cortés muere, el siguiente intento fue por los Martín Cortés.
Había un Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés Zúñiga, hijo de Juana Zúñiga, y Martín Cortés, el hijo de la que conocemos como la Malinche. Ellos intentaron levantarse e intentaron que se separara la colonia de la Nueva España, que se separara de España. ¿Cuál fue el resultado? Los encarcelaron. Y porque le caían bien al virrey no los mataron. De lo contrario les hubiera pasado. El segundo intento destacable fue el de Juan Guerrero, un hombre nacido en Granada, es decir, español, el cual junto con otros españoles, escuchen bien lo que querían dar la libertad a los indios, no tenerlos subyugados, no tenerlos prácticamente esclavizados. Querían que se les quitara los tributos a los indios, para que no se les mandara ningún tributo de los indios a España. Y quería abrir el puerto de Veracruz a cualquier nación. En aquel tiempo el rey prohibía que se hiciera comercio otros países con la Nueva España. En tiempos de Hernán Cortés hizo puertos con los cuales comerciaban no nada más con lo que se conoce como Centro y Sudamérica, sino incluso con Asia. Cuando Hernán Cortés muere y el rey prohíbe que haya comercio con otros países que no sean directamente la corona española. Juan Guerrero buscaba que se abrieran las fronteras a cualquier país del mundo. Por lo mismo, el rey, pues lo que hizo fue mandarlos encarcelar. Juan Guerrero duró en la cárcel cerca de 8 años. Pero ¿quieren saber algo curioso? El plan de Guerrero fue descubierto y lo arrestaron un 15 de septiembre de 1794. ¿Curiosidad? Vamos a seguir viendo. El tercer intento fue por parte de Pedro Portilla, cuyo plan, escúchenlo bien, era enaltecer o exhortar a los indígenas a que lo siguieran, liberar a los reos de la cárcel para que lo siguieran, tomar el palacio virreinal, matar a todos los gachupines, como les decían despectivamente a los de origen español, y exigir la independencia de España. No lo logró, fue traicionado por su primo. Dato curioso, para realizar este movimiento y acarrear indígenas, tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Otro más, Francisco Primo de Verdad, habló de independencia y libertad. Finalmente fue detenido y encarcelado. Otra curiosidad, esto fue el 15 de septiembre de 1808. La última intentona conocida antes de la del cura Hidalgo fue en 1809, un año antes. Curiosamente, se llevó a cabo en septiembre. Ya se tenían 20,000 personas listas para entrar en batalla. Y uno de los conspiradores fue, curiosamente, un cura, Manuel Ruiz. Pero fueron descubiertos y detenidos. En realidad hubo varios intentos, aunque muy pocos conocidos, varios intentos de independencia. Fueron pocos conocidos porque el que más llamó la atención fue el de el cura Hidalgo. Pero todos tienen un factor común, todos. Todos fueron promovidos por españoles o criollos. Porque estos españoles y estos criollos lo que querían era obtener el poder, cambiar las cosas. Los indígenas no hacían movimientos, ¿por qué? Porque no tenían ni el poder económico, ni el poder de la libertad para hacerlo, ni el poder de convocatoria. Generalmente eso pasa en las revoluciones y guerras. La gente de abajo simplemente sirve para que los que están en medio suban, los que están arriba bajen y los de abajo se queden. Todo esto se fue dando hasta que por fin se consolida, por fin hay un movimiento de independencia lo suficientemente sólido en 1821. No 1810, 1821, con Agustín de Iturbide, que por cierto, un español de aquí, es decir, un criollo. Cuando Agustín de Iturbide y don Juan O'Donoghue, un español de allá, es decir, español peninsular, firmaron una acta en la que se otorgaba la libertad al territorio de la Nueva España, conformando por fin el territorio del Imperio de México, dando como resultado
una fantástica ironía. La caída de Tenochtitlán se debió a que fue perpetrada en su mayoría por indígenas, mientras que la independencia de la Nueva España fue promovida y lograda por los españoles. Pero estos detalles los iremos viendo en otros 20 minutos, porque la saga apenas está comenzando. Veremos mitos, mentiras y omisiones de la historia oficial, pero eso será en otro momento, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Adiós. Unos segundos más, no se vayan. Clips en 20 minutos es un nuevo proyecto, un proyecto en el cual buscamos dar información a niños, adolescentes y adultos. Es un proyecto educativo en el cual también estamos buscando su apoyo. Desde dar like y compartir tanto en nuestros canales de YouTube como de Facebook, así como aportaciones económicas voluntarias de parte de ustedes, a través de nuestras cuentas bancarias o de nuestra cuenta en Patreon, donde ustedes pueden patrocinar este proyecto y obtener algunos beneficios adicionales. Les agradecemos mucho su colaboración, les agradecemos mucho su apoyo. De nuevo, desde un like, desde un compartir o apoyándonos económicamente. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Hasta luego.